Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Daniel Mercer y soy periodista. Durante los últimos años, he investigado desapariciones en zonas rurales de los Estados Unidos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en los Montes Apalaches. Todo comenzó con un caso en apariencia simple: la desaparición de John y Emily Carter, una pareja de excursionistas que nunca regresó de un viaje en la región de Monongahela, en Virginia Occidental. Según la policía, probablemente se perdieron o sufrieron un accidente. Pero sus familias no lo creían. Y no eran los únicos. En los últimos 5 años, al menos una docena de personas habían desaparecido en la misma área. Algunos eran senderistas, otros cazadores, otros simples viajeros, sin pistas, sin cuerpos, sin rastros. La idea de una conexión me intrigó. Sabía que si quería respuestas, tendría que ir hasta allá. Alquilé una camioneta y conduje hasta las afueras de Parsons, un pequeño pueblo en los límites del bosque. El aire olía a tierra húmeda y pino. Las casas eran viejas, muchas con ventanas tapiadas. La clase de pueblo donde todos se conocen y los forasteros destacan demasiado. Me registré en un motel barato. La recepcionista, una mujer de cabello blanco y mirada desconfiada, me observó con recelo. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó. No podía decir la verdad, así que improvisé. Turismo. Me gusta el senderismo. Ella entrecerró los ojos. Mire, señor, es mejor que no se aleje demasiado. Hay lugares en esas montañas donde la gente desaparece. ¿Se refiere a los Carter? Decidí pasar la noche cerca. Subí a un árbol y aseguré mi hamaca entre las ramas. Desde ahí, tenía una vista del sendero y la cabaña. Cerca de la medianoche, escuché pasos. Muy abajo, entre los árboles, una figura pasó lentamente. Era alta, delgada, vestida con pieles y ropa vieja. Llevaba algo en la mano. Un rifle. Se detuvo junto a la cabaña y miró a su alrededor, como si buscara algo. Mi garganta se secó. Si me descubrían, no habría testigos. Esperé hasta que el hombre desapareció entre los árboles. Sabía que tenía que irme, pero algo me decía que estaba cerca de la verdad. A la mañana siguiente, seguí las huellas del hombre. Me llevaron más profundo en la montaña. Después de horas caminando, vi algo increíble. Un asentamiento escondido entre los árboles. Un silencio incómodo. Me refiero a todos los que se meten donde no deben. Dejó la llave sobre el mostrador y se alejó sin decir más. Esa noche revisé los casos más recientes. La mayoría desaparecieron cerca del sendero Black Hollow, una ruta poco transitada que conducía a una zona aún más remota de las montañas. A la mañana siguiente, fui al único bar del pueblo a ver si alguien sabía algo. Los lugareños eran reservados. Muchos fingieron no escucharme. Pero después de un par de cervezas, un viejo llamado Earl, un ex guardabosques, soltó algo interesante. Yo trabajé en esa área hace años, y te diré algo, muchacho. Hay sitios en esos montes donde es mejor no meterse. ¿A qué se refiere? A que hay gente ahí. Gente que no quiere ser encontrada. Se inclinó hacia mí. Hace décadas, algunas familias huyeron a las montañas. No confían en el gobierno, ni en los forasteros. Viven como sus antepasados. Cazan, cultivan y protegen su territorio. ¿Está diciendo que ellos tienen algo que ver con las desapariciones? Earl bebió un trago largo y no respondió. Pero en su silencio encontré la respuesta. Al día siguiente, conduje hasta la entrada del sendero Black Hollow. El primer tramo era fácil, con carteles y señales, pero después de unas horas, el camino se volvía más denso.
Árboles enormes bloqueaban el sol y el silencio era inquietante. Caminé durante horas. No había visto a nadie, solo la naturaleza y una extraña sensación de que no estaba solo. Al atardecer, encontré algo extraño, una vieja cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles. La exploré con cuidado. Adentro había restos de una fogata, latas viejas y, lo más inquietante, una mochila con documentos de un hombre llamado David Holloway, desaparecido 3 años atrás. Mi corazón latía con fuerza. Alguien había estado aquí, y ese alguien había tenido a David en este lugar. Casas de madera, pequeños cultivos, ropa colgada en líneas, niños corriendo, decenas de personas viviendo allí, apartadas del mundo. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En un poste de madera, junto a una cabaña más grande, había mochilas, chaquetas y botas que no encajaban con el resto del lugar. Mochilas modernas. Mochilas como la que encontré en la cabaña abandonada. No había duda. Esta gente tenía algo que ver con los desaparecidos. Intenté acercarme sin ser visto, pero entonces sentí una mano en mi hombro. No deberías estar aquí. Me giré. Un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos fríos, me miraba fijamente. Otros 2 lo acompañaban. Estaba atrapado. Me llevaron a la cabaña principal. Dentro, un grupo de ancianos me observaba. ¿Por qué nos espías?, preguntó uno. Solo soy un periodista. Estoy investigando las desapariciones. Se miraron entre ellos. No queremos problemas, dijo otro. Pero este es nuestro hogar. Siempre lo ha sido. No nos gusta que extraños vengan aquí. Mi mente giraba. ¿Ellos eran responsables? ¿O encubrían a alguien más? Entonces, una mujer entró. Tenía una cicatriz en la mejilla. Me miró con desprecio. No es seguro que se vaya, dijo. El anciano asintió lentamente. Lo sé. Mi estómago se hundió. Me iban a matar. Era uno de los que me capturó en los Apalaches. Me quedé inmóvil. Él también. Después de unos segundos, simplemente se giró y se alejó, como si solo hubiera querido que supiera que estaba ahí. Regresé corriendo a mi departamento y me atrincheré. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el mensaje estaba claro. Ellos podían encontrarme cuando quisieran. Pasaron meses. Poco a poco, volví a mi rutina. Pero mi historia siguió dando vueltas en foros de internet y círculos de investigación alternativa. Y entonces, un día, recibí una llamada. ¿Eres Daniel Mercer? La voz era la de un hombre mayor, con un acento sureño. Depende. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Thomas Reynolds. Fui sheriff en el condado de Tucker hace 30 años. Quiero hablar contigo sobre tu artículo. Mi corazón se aceleró. Nos encontramos en un café discreto, lejos de multitudes. Thomas era un hombre en sus 70s, con la mirada de alguien que había visto demasiado. Tienes razón en algo, hijo. Esa gente existe. Pero la historia que contaste está incompleta. Saqué mi libreta. Escucho. Thomas suspiró y bebió un sorbo de café antes de hablar. Durante años, hubo reportes de desapariciones en esas montañas. No solo forasteros, también locales. Me miró fijamente. Pero cada vez que alguien intentaba investigar, la evidencia desaparecía, como si nunca hubiera existido. La noche cayó. Me encerraron en una cabaña, con un solo guardia afuera. No tenía muchas opciones. Aproveché que mi captor se distrajo y usé mi navaja para forzar la ventana trasera. Salí sigilosamente y corrí hacia el bosque. Los escuché gritar detrás de mí. ¡Deténganlo! Los disparos rompieron la noche. Corrí con todas mis fuerzas.
Después de una eternidad, llegué a la carretera. Un camión pasó. Me lancé frente a él, obligándolo a detenerse. El conductor me miró sorprendido. «Por favor, ayúdeme». Me subí y no miré atrás. Regresé a la ciudad. Publiqué la historia. Pero cuando la policía fue a investigar, no encontraron nada. El asentamiento había desaparecido. Mi artículo causó revuelo, pero sin pruebas sólidas, nadie hizo nada. Las desapariciones continúan, y en lo profundo de los montes Apalaches, aquella comunidad sigue ahí, en las sombras, protegiendo su secreto. Algunos dicen que exageré, que fue producto del miedo, pero yo sé la verdad. Y cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo aquellos rostros en la oscuridad. Y me pregunto cuántos más han visto lo mismo y nunca han regresado para contarlo. Mi historia salió en los principales medios. Algunos la llamaron sensacionalista, otros un testimonio aterrador de los rincones más oscuros del país. Pero nadie hizo nada. Las autoridades estatales negaron todo. Dijeron que no había evidencia de un asentamiento oculto ni de actividad criminal en la zona. Afirmaron que mis declaraciones eran imposibles de verificar. Sabía lo que eso significaba. No querían buscar demasiado. Y yo tampoco podía hacerlo. Después de mi escape, dejé Virginia Occidental. Regresé a Nueva York, a la seguridad de un apartamento con cerraduras dobles y calles llenas de gente. Pero el miedo se quedó conmigo. Algunas noches, despertaba creyendo escuchar el crujido de ramas bajo mi ventana, como si alguien estuviera ahí afuera, observándome. No volví a dormir tranquilo. Un mes después de la publicación del artículo, recibí un correo sin remitente. «Nos encontraste. No vuelvas a hacerlo». Eso fue todo. Pudo ser una broma o una advertencia real, pero lo que pasó después me hizo dudar. Una tarde, mientras caminaba por Central Park, vi a alguien que me resultó familiar. Un hombre alto, de rostro curtido y ojos fríos. Era uno de los que me capturó en los Apalaches. Me quedé inmóvil. Él también. Después de unos segundos, simplemente se giró y se alejó, como si solo hubiera querido que supiera que estaba ahí. Regresé corriendo a mi departamento y me atrincheré. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el mensaje estaba claro. Ellos podían encontrarme cuando quisieran. Pasaron meses. Poco a poco, volví a mi rutina, pero mi historia siguió dando vueltas en foros de internet y círculos de investigación alternativa. Y entonces, un día, recibí una llamada. ¿Eres Daniel Mercer? La voz era la de un hombre mayor, con un acento sureño. Depende. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Thomas Reynolds. Fui sheriff en el condado de Tucker hace 30 años. Quiero hablar contigo sobre tu artículo. Mi corazón se aceleró. Nos encontramos en un café discreto, lejos de multitudes. Thomas era un hombre en sus 70s, con la mirada de alguien que había visto demasiado. Tienes razón en algo, hijo. Esa gente existe. Pero la historia que contaste está incompleta. Saqué mi libreta. Escucho. Thomas suspiró y bebió un sorbo de café antes de hablar. Durante años, hubo reportes de desapariciones en esas montañas. No solo forasteros, también locales. Me miró fijamente. Pero cada vez que alguien intentaba investigar, la evidencia desaparecía, como si nunca hubiera existido. ¿Quién lo encubría? Thomas entrecerró los ojos. No lo sé, pero puedo decirte esto. Hace 20 años, un grupo de policías entró a esas montañas. Iban a buscar a un niño desaparecido. Se inclinó hacia mí. De 6 que entraron, solo 2 regresaron. Y no hablaron nunca más. El aire se volvió pesado. ¿Qué pasó con los otros 4?
Thomas se encogió de hombros. Nunca encontraron sus cuerpos. Se hizo un largo silencio. ¿Y qué cree que sea esa comunidad? Thomas me estudió por un momento antes de responder. No son solo ermitaños, son algo más. Algo que ha estado allí desde antes de que este país existiera. Su mirada se endureció. Mi consejo, muchacho, olvídalos. No puedes ganar esta pelea. No dije nada. Sabía que tenía razón. Nunca escribí sobre lo que me dijo Thomas. Algunas historias no pueden ser contadas sin consecuencias. Lo único que sé es esto. En algún lugar de los montes Apalaches, hay una comunidad que no quiere ser encontrada. Una que protege su secreto a cualquier costo. Las desapariciones continúan, pero nadie investiga demasiado. Porque en estos bosques hay cosas que es mejor no encontrar. Mi nombre es Daniel Cárdenas. Hace 2 años, fui parte de un grupo de excursionistas que intentó recorrer un sendero poco conocido en los montes Apalaches. No éramos novatos. Llevábamos años haciendo rutas difíciles, durmiendo en la montaña, desafiando el frío y el cansancio. Pero nada nos había preparado para lo que vivimos en aquel bosque. Porque ese sendero no estaba hecho para ser recorrido. Estaba hecho para atraparnos. Y casi lo logra. Todo comenzó cuando mi amigo Ethan nos habló de un camino secreto en algún punto entre Carolina del Norte y Virginia. Había encontrado referencias vagas en foros de excursionistas y en un viejo blog de senderismo que ya no existía. El sendero no aparecía en mapas oficiales, pero según lo que Ethan había leído, llevaba a un mirador con una de las vistas más impresionantes de los Apalaches. Nos vendió la idea como una aventura fuera de lo común. Algo exclusivo. Algo que pocos habían hecho. Éramos 5. Ethan, su novia Rachel, un ex-marine llamado Scott, un tipo callado llamado Greg y yo. Nos preparamos bien, como siempre. GPS, mapas, suficiente comida y equipo de supervivencia. La primera parte del trayecto fue normal. Tomamos un camino oficial hasta el punto donde, según Ethan, comenzaba el sendero escondido. Y sí, lo encontramos. Era un pequeño acceso entre los árboles, apenas visible, como si alguien lo hubiera cubierto deliberadamente con ramas y hojas. Pero había algo extraño en la entrada. Un viejo cartel de madera, casi ilegible, decía: "No salgas del camino". Pensamos que era una advertencia común, tal vez para evitar perderse. Ignoramos el cartel y seguimos adelante. El primer día avanzamos bien. Era un sendero estrecho, pero nada fuera de lo normal. Parecía que nadie había pasado por ahí en mucho tiempo. Los árboles estaban tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Acampamos junto a un pequeño arroyo y por la noche, mientras comíamos, Scott dijo algo que nos puso a pensar. Este sendero no es natural. ¿Cómo que no?, preguntó Rachel. Scott recogió una rama y trazó una línea en la tierra. Los senderos se forman por el paso de animales o personas, o por la erosión, pero este es demasiado recto. No hay curvas naturales. Parece hecho por alguien a propósito. Ethan se rió. Tal vez lo era. Tal vez fue un camino viejo que se abandonó. Nadie más le dio importancia, pero la idea me quedó en la cabeza. A la mañana siguiente, encontramos la primera trampa. Greg fue el primero en verla. Un agujero enorme, cubierto con ramas y hojas, justo en medio del sendero. Medía unos 3 metros de profundidad y estaba lleno de palos afilados. Nos quedamos en silencio. «Esto no es algo que se forma solo», murmuré. Rachel sacó su teléfono para tomar una foto, pero no había señal. Ethan intentó restarle importancia. Tal vez era una trampa para osos, o algo así. Scott negó con la cabeza. Las trampas para osos no son así. Esto es una trampa para personas. Nadie dijo nada, pero el ambiente cambió. Seguimos adelante, con más cuidado, y entonces encontramos la segunda trampa. A unos kilómetros de la zanja,
Greg pisó algo extraño. Un mecanismo se activó y un lazo de alambre salió del suelo con fuerza, atrapándole la pierna. Gritó de dolor. Corrimos a ayudarlo. Scott usó su cuchillo para cortar el lazo, que estaba tan apretado que había rasgado la piel. Era un alambre grueso, oxidado, con púas diminutas. «Esto es una trampa de caza», dijo Scott, mirando alrededor, «pero no para animales». La pregunta flotó en el aire, aunque nadie se atrevió a hacerla en voz alta. ¿Para quién eran estas trampas? Seguimos adelante, no porque quisiéramos, sino porque regresar significaba pasar de nuevo junto a la zanja y la trampa de lazo. A la mitad del tercer día, algo nos dejó helados. Un símbolo tallado en la corteza de un árbol. Era una espiral con líneas alrededor, como un sol deforme. Scott pasó la mano sobre la marca. No es reciente, pero tampoco tan vieja. No era la única. A medida que avanzábamos, encontramos más. En árboles, en piedras, y entonces descubrimos algo peor. La primera cabaña era una estructura de madera, pequeña y en ruinas, con el techo colapsado. Parecía abandonada hacía mucho tiempo, pero alguien había estado ahí. Dentro, encontramos un saco de dormir viejo, una lata de comida oxidada y algo que hizo que Rachel soltara un grito. Sobre la pared, alguien había escrito con carbón: «No salgas del camino». No nos quedamos para investigar. Seguimos caminando, más rápido, pero el bosque parecía cada vez más cerrado. Esa noche, acampamos en una pequeña colina. Nadie hablaba mucho. Todos sabíamos que algo estaba mal. Cerca de la medianoche, me despertó un sonido. Pasos. No de un animal. Eran pesados, humanos. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos rodearon la tienda. Me armé de valor y abrí la cremallera con cuidado. Nada. Pero al amanecer, encontramos huellas en la tierra. Alguien había estado ahí. El sendero nos llevó a un desfiladero. No había manera de seguir sin escalar un tramo peligroso. Pero Scott notó algo raro. El suelo estaba flojo. Usó un palo para probarlo. El suelo se hundió de inmediato, revelando un hoyo profundo. Alguien había preparado una caída mortal. Rachel comenzó a llorar. «Nos están cazando», susurró. No dijimos nada, solo nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos sin parar, sin importar que el bosque nos rasguñara la piel o que las mochilas pesaran. Corrimos hasta que, horas después, encontramos una carretera. Nunca hablamos con la policía. Nunca encontramos información sobre quién puso esas trampas. Pero una cosa es segura. Ese sendero no está en los mapas por una razón. Nos tomó semanas procesar lo que nos había pasado. Nadie del grupo quería hablar de eso. Nos limitamos a mensajes cortos, confirmando que todos estábamos bien, pero nunca mencionamos las trampas, la cabaña o los pasos en la noche. Yo intenté olvidarlo, seguir con mi vida, convencerme de que habíamos exagerado. Hasta que un mes después, recibí un mensaje de Greg. «Hermano, creo que alguien me está siguiendo». Lo llamé de inmediato. Su voz sonaba diferente, temblorosa. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero desde que volvimos, siento que alguien me vigila. En la calle, en mi casa. He visto un tipo extraño, siempre a lo lejos. Nunca se acerca, pero sé que es el mismo cada vez». Intenté tranquilizarlo. Le dije que estaba paranoico, que tal vez era solo el estrés. Pero entonces dijo algo que me dejó helado. «Hoy encontré una marca en mi puerta, la misma que vimos en los árboles, el símbolo en espiral». Le dije que fuera a la policía, pero se rió sin ganas. «¿Y qué les digo?» «Oficial,
Creo que alguien me sigue porque encontré un sendero prohibido en los Apalaches. No tenía respuesta. Unos días después, Greg desapareció. La policía lo buscó por semanas. Según su casero, Greg había salido de su departamento una noche y nunca regresó. No dejó notas, no empacó nada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Los demás del grupo nos reunimos después de eso. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Lo que encontramos en ese bosque no era solo un sendero olvidado, era un coto de caza. Y habíamos salido con vida cuando no deberíamos. La última vez que supe de Ethan fue casi un año después. Me llamó de madrugada, su voz apenas un susurro. Me voy, Danny. No puedo más. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Encontré otra marca en mi casa. No me voy a quedar a ver qué pasa. Ethan, espera. Pero la llamada terminó. Se largó. Rachel me dijo después que cambió de identidad y se mudó a otro estado. De Scott no supe más. Bloqueó a todos y desapareció de redes sociales. A veces, me despierto en la noche creyendo que escucho pasos afuera. No sé si es paranoia, pero he tomado precauciones. Cierro bien las puertas, reviso las ventanas, y cada mañana, antes de salir, reviso que no haya marcas en mi puerta, porque si algún día la espiral aparece, sabré que ya es demasiado tarde. Mi nombre es Gabriel Suárez. Soy camionero y he pasado más de 10 años recorriendo carreteras de punta a punta en este país. Sé que hay caminos por los que es mejor no meterse, rutas que se pierden en la nada y en las que, si algo sale mal, nadie vendrá a ayudar. Pero a veces, uno se confía. Eso fue lo que me pasó aquella noche en los Montes Apalaches. No puedo explicar exactamente lo que sucedió, pero sí puedo decirles esto. Nunca en mi vida he sentido un miedo tan real como el que sentí en aquel camino desierto. Y cada vez que pienso en ello, me asusta más la idea de que, en algún rincón de esos bosques interminables, algo sigue esperándome. Algo que me dejó ir, pero que no quería que me fuera. Era finales de octubre y me dirigía a Pittsburgh con una carga de autopartes. Llevaba más de 8 horas manejando cuando una tormenta empezó a formarse en el horizonte. El pronóstico había anunciado lluvia ligera, pero los Montes Apalaches tienen su propio clima. Cuando el agua empezó a caer con furia y los rayos iluminaron el cielo, supe que iba a ser una noche difícil. El tráfico en la autopista se detuvo debido a un accidente más adelante. Encendí la radio y escuché que podría estar cerrada por varias horas. Yo tenía que hacer la entrega al amanecer, así que busqué en el GPS una ruta alternativa. Ahí fue cuando vi el atajo. Una carretera secundaria que atravesaba una zona boscosa y salía casi directo a la interestatal. El GPS decía que era transitable, y si tomaba ese camino, me ahorraría al menos 2 horas. No lo pensé mucho. Giré el volante y tomé la salida. Al principio, el camino era decente, aunque angosto y cubierto de hojas. La lluvia hacía que la carretera brillara bajo las luces del camión, y la niebla comenzaba a levantarse entre los árboles. El bosque se cerraba a mi alrededor, tupido y oscuro. No había luces, ni casas, ni otros vehículos. Solo yo y la carretera mojada. No me preocupé hasta que el pavimento se convirtió en grava. El GPS seguía diciendo que iba en la dirección correcta, pero cada vez el camino se veía peor. Pensé en dar la vuelta, pero no había espacio suficiente para maniobrar el camión. Seguí adelante, esperando encontrar una intersección donde pudiera regresar a la autopista. Pero el camino no mejoró. Se hizo más estrecho y lleno de baches. La lluvia se volvió más intensa, y la niebla ahora era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. A un lado del camino, junto a un viejo poste de madera,
Alguien había colgado un letrero de metal oxidado. Las letras estaban casi borradas, pero con la luz de los faros pude leerlo. No te detengas. El mensaje me dio un mal presentimiento. Mi primer pensamiento fue que era una advertencia sobre la carretera, tal vez un aviso de que el camino se volvía intransitable más adelante. Pero la forma en que estaba escrito, algo en ese letrero me inquietó. Seguí avanzando, aunque con más cautela. El bosque parecía más denso. A veces, los árboles eran tan altos y gruesos que bloqueaban la luz de los faros, sumergiéndome en una oscuridad aún más profunda. Y luego, vi algo moverse entre los troncos. No fue un ciervo ni un animal. Fue algo alto, delgado y humano. Lo vi por el rabillo del ojo, una sombra que se deslizaba entre los árboles, siempre a la misma distancia de la carretera. No quise voltear del todo. No quería saber qué era. Mi instinto me gritaba que acelerara, pero el camino estaba tan mal que si lo hacía, podía quedar atascado en el lodo o volcarme en una curva. Seguí manejando, sintiendo que lo que fuera que estaba allá afuera, seguía conmigo. Cada cierto tiempo, en los reflejos de los charcos de agua, veía una silueta entre los árboles. No se movía como un animal, no se alejaba cuando pasaba, solo estaba ahí, mirando. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. La radio solo emitía estática. Y luego, el camino terminó. El GPS había mentido. Enfrente de mí solo había un camino de tierra lleno de barro y hojas mojadas. No podía seguir adelante. Intenté dar la vuelta, pero cuando giré el volante, las llantas traseras del camión se hundieron en el lodo. Intenté acelerar, pero las llantas solo patinaban. Estaba atrapado. Puse las luces intermitentes y respiré hondo, tratando de pensar en una solución. Podía llamar a una grúa, pero no tenía señal. Y fue entonces cuando vi algo en el espejo retrovisor. Algo que no debería estar ahí. A lo lejos, en medio del camino por el que había venido, había una figura de pie. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era clara. Alto, inmóvil, mirándome. El miedo me paralizó. No había escuchado pasos, no había visto a nadie acercarse. Pero ahí estaba. Sentí un nudo en la garganta. Mi cuerpo me decía que no debía bajar del camión. Intenté retroceder, pero las llantas seguían patinando. Encendí las luces altas para ver mejor al extraño. Pero cuando lo hice, ya no estaba. No esperé más. Puse la palanca en neutro, bajé de la cabina y fui a revisar las llantas traseras. La lluvia me golpeaba con fuerza y el lodo me llegaba hasta los tobillos. Me agaché para ver si podía poner algo debajo de las ruedas para ganar tracción. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Volteé de inmediato. Nada, solo los árboles y la lluvia. Pero cuando regresé la vista al camión, había huellas en el barro. Y no eran mías. Eran más grandes, más profundas. Como si alguien muy pesado hubiera estado parado justo detrás de mí. No recuerdo bien cómo logré salir. Creo que la adrenalina me ayudó a empujar el camión lo suficiente para que las llantas tomaran tracción. Cuando el camión se movió, salté a la cabina y aceleré sin mirar atrás. El camino era un desastre, pero no me importó. Manejé hasta que vi luces de un pueblo a lo lejos. Cuando finalmente llegué a la autopista, me detuve en una gasolinera. Miré el camión y noté algo que hizo que mi estómago se encogiera. Había marcas de manos en la parte trasera del remolque, como si alguien lo hubiera tocado con las manos embarradas de lodo. Nunca encontré ese camino en los mapas. Cuando intenté buscarlo después, no había registros de ninguna carretera secundaria en esa zona. A veces me pregunto qué habría pasado si el camión no hubiera arrancado, si me hubiera quedado varado en ese bosque, en esa lluvia. Solo sé que nunca volveré a tomar un atajo a través de los montes Apalaches, y que en algún lugar de esos bosques, algo o alguien todavía me está esperando.
Pasé el resto de la noche en un motel barato a las afueras de Pittsburgh. No pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el camino, las huellas en el lodo, las marcas de manos en la parte trasera del camión. En la mañana, con la luz del día y la sensación de seguridad que da la civilización, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Quizás el cansancio y la tormenta me jugaron una mala pasada. Quizás alguien sí había estado allí, algún vagabundo, un cazador, incluso otro conductor que se quedó varado antes que yo. Pero no podía ignorar un detalle. Cuando lavé el camión en la terminal de carga, noté que las marcas de manos en la parte trasera eran demasiado grandes. Más grandes que cualquier mano humana. Me dije que era mejor dejarlo atrás. Pero algo dentro de mí no podía soltarlo del todo. Después de mi entrega en Pittsburgh, tenía un día libre antes de tomar otro encargo, así que, por pura curiosidad, y tal vez por necesidad de respuestas, abrí Google Maps y traté de encontrar la ruta que tomé. No estaba ahí. La autopista y la intersección donde había salido aparecían con claridad, pero el camino por el que me desvié no existía. Probé con imágenes satelitales, esperando ver al menos un trazo de tierra entre los árboles, pero lo único que encontré fue un mar de bosque denso, ininterrumpido. Fue entonces cuando algo me heló la sangre. Seguí la ruta hasta el punto donde el camión se atascó, o al menos donde creí que estaba. No había camino, solo bosque, espeso, intacto, como si nunca hubiera habido una carretera ahí. Eso debería haber sido suficiente para dejarlo atrás, pero no lo hice. Antes de salir de Pittsburgh, pasé por una estación de servicio y pregunté a un par de camioneros locales si conocían un atajo por los Apalaches en esa zona. Un viejo con gorra de los Steelers me miró con una expresión extraña cuando le describí la ruta. No hay camino ahí, amigo. Es puro monte. Yo pasé por ahí anoche, insistí. El viejo tomó un sorbo de su café y negó con la cabeza. Si estuviste ahí, tuviste suerte de salir. ¿Suerte? ¿Por qué? El hombre se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Los bosques de los Apalaches no son lugares para andar solo de noche. Mucha gente se ha perdido ahí. Algunos nunca regresan. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y los que regresan? Pregunté. El viejo entrecerró los ojos. A veces, no regresan solos. No volví a hablar del tema. Seguí con mi ruta, tratando de olvidarlo, pero la sensación de que algo me había seguido desde ese bosque no desapareció. Las semanas pasaron y nada extraño ocurrió. Hasta que una noche, en una parada de descanso en Virginia, desperté sobresaltado en la cabina del camión. Alguien estaba caminando afuera. Escuché los pasos, lentos, pesados, rodeando el camión. Contuve la respiración, esperando ver la sombra de algún vagabundo o ladrón intentando abrir la puerta. Pero nunca vi a nadie. Los pasos se alejaron y luego se detuvieron. Cerca, esperando. Permanecí inmóvil, sin atreverme a mirar por las ventanas. Pasaron minutos, tal vez una hora. Y entonces, justo antes de que el silencio se hiciera insoportable, un golpe. Un solo golpe en la parte trasera del camión, como si alguien o algo quisiera recordarme que aún estaba ahí, que nunca me había ido del todo. Me llamo Daniel Foster, y hasta hace poco era un hombre sin raíces. Nací en Atlanta, pero pasé la mayor parte de mi vida mudándome de un lado a otro, de trabajo en trabajo, sin nada que me atara a un solo lugar. No tenía familia cercana, solo un puñado de primos lejanos y un tío del que apenas sabía algo. Mi madre nunca habló mucho de su hermano, William. Lo describía como un hombre solitario, alguien que prefería la compañía de los bosques antes que la de las personas.
Hace años, cuando yo era un niño, ella recibió una carta suya diciéndole que se iba a vivir a una cabaña en los Montes Apalaches, en algún rincón de Carolina del Norte. Desde entonces, nunca volvimos a saber de él, hasta que llegó la carta. Era de un abogado en Asheville. Decía que mi tío William había desaparecido hacía casi 8 años y que, según la ley del estado, se le declaraba oficialmente muerto. Como único familiar directo, la cabaña y la propiedad en la que se encontraba pasaban a mi nombre. No sé por qué fui. No necesitaba una cabaña en medio de la nada, pero algo en la historia de mi tío me picaba la curiosidad. Tal vez la idea de un lugar propio me atraía más de lo que quería admitir. Así que empaqué mi vieja camioneta y conduje hasta Carolina del Norte, sin saber que lo que me esperaba allí cambiaría mi vida para siempre. Los Montes Apalaches son hermosos, pero también tienen un aire antiguo, casi primitivo. Sus bosques son espesos y las colinas parecen extenderse sin fin, cubiertas de niebla por las mañanas y teñidas de un verde profundo durante el día. La cabaña de mi tío estaba en lo más profundo de la zona boscosa, a casi 1 hora de la carretera principal. Para cuando llegué, ya era tarde. El sol se ocultaba detrás de los árboles, proyectando sombras largas sobre la tierra húmeda. La cabaña no era grande, pero estaba bien construida. Tenía una chimenea de piedra, una pequeña cocina y un altillo que supuse servía como dormitorio. Afuera, una pila de leña vieja se apoyaba contra la pared, y más allá, un cobertizo medio derrumbado se perdía entre los árboles. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Las cosas de mi tío seguían allí, como si hubiera salido a caminar y nunca hubiera regresado. Un par de botas en la entrada, platos en el fregadero, una taza con restos de café seco sobre la mesa. Pero lo que más me inquietó fue su diario. Lo encontré en el dormitorio, sobre la mesita de noche. Era un cuaderno de cuero gastado, con páginas llenas de notas y dibujos. Al principio todo parecía normal, observaciones sobre el clima, sobre la casa y la vida en la montaña. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. Algo lo estaba vigilando. Las últimas entradas eran erráticas, escritas con mano temblorosa. No estoy solo aquí. Oigo ruidos en la noche. No son animales. Las huellas no tienen forma humana. Me han visto. La última página estaba arrancada. Pasé la noche inquieto, escuchando los ruidos del bosque. Nunca antes había dormido en un lugar tan apartado. Cada crujido, cada movimiento del viento entre los árboles, me hacía imaginar cosas. Por la mañana, decidí explorar la zona. Había una vereda a medio borrar que llevaba a un arroyo cercano. Caminé por allí, tratando de entender la vida que mi tío había llevado antes de desaparecer. Fue entonces cuando las encontré. Las huellas. Estaban en el barro junto al arroyo. Al principio, pensé que eran de algún animal, pero eran extrañas. No tenían la forma de cascos ni de garras, sino algo intermedio, como si alguien hubiera pisado con los dedos extendidos, dejando marcas profundas en la tierra húmeda. Seguí las huellas hasta donde el bosque se hacía más denso, pero de repente se detenían, como si la cosa que las hizo hubiera desaparecido en el aire. Recordé las notas de mi tío. No son animales. Regresé a la cabaña con una sensación de inquietud en el pecho. Al caer la tarde, decidí revisar el cobertizo en el patio trasero. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero oxidado. Lo forcé hasta que se dio con un crujido. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Había herramientas viejas, una soga enrollada en un gancho y algo cubierto con una lona al fondo. Cuando levanté la lona sentí un escalofrío. Era una jaula, grande, de metal grueso, con marcas de garras en las barras. Alguien, mi tío,
Probablemente había construido una trampa. Pero, ¿para qué? Busqué más pistas. En un estante encontré más cuadernos. En ellos, mi tío hablaba de noches sin dormir, de sombras moviéndose entre los árboles. Y luego, en la última página escrita antes de su desaparición, leí esto. Sé que vendrá por mí esta noche. No puedo seguir huyendo. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo liberes. No entendí lo que significaba hasta que escuché el primer golpe contra la cabaña. Fue un sonido seco, fuerte, como si algo grande hubiera chocado contra la pared exterior. Corrí a la ventana, pero no vi nada. Luego vino otro golpe, esta vez en la puerta. No eran golpes erráticos, eran metódicos. Algo estaba llamando. No esperé a ver qué era. Agarré mi rifle, uno viejo que mi tío había dejado junto a la chimenea, y apunté hacia la puerta. Silencio. Luego, un sonido nuevo. Algo rascando la madera. Mis piernas temblaban, pero me obligué a moverme. Encendí todas las luces y me quedé quieto, esperando. Las raspaduras continuaron por varios minutos, hasta que, de repente, cesaron. Esperé toda la noche sin dormir, el rifle en las manos. Cuando amaneció, salí con cautela. No había nada. Ninguna marca en la puerta, ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Solo las huellas en el barro, las mismas que vi en el arroyo. Y ahora, se alejaban de la cabaña, de regreso al bosque. Me fui ese mismo día. No me importaba la cabaña ni la herencia. Lo que había en ese bosque no era para mí. Antes de irme, pasé por el cobertizo una última vez. Cerré la jaula, aseguré la puerta y la dejé como estaba. No sé qué atrapó mi tío. No sé si logró enfrentarlo o si, como decía su última nota, simplemente dejó de huir. Lo único que sé es que algo sigue allí, esperando. Conduje sin parar hasta Asheville. No miré por el espejo retrovisor ni una sola vez. Cuando por fin llegué a la ciudad, me detuve en una estación de servicio y me quedé un buen rato dentro de la camioneta, con las manos aferradas al volante. Sentía que todavía no había salido del bosque. Compré un café y, sin pensarlo mucho, marqué el número del abogado que me había contactado sobre la herencia. Señor Foster, qué sorpresa, dijo, con tono amable. ¿Cómo fue su viaje a la cabaña? No supe qué responderle. No podía decirle que había pasado la noche en vela con un rifle en las manos, escuchando golpes en la puerta. Así que solo le dije la verdad más sencilla. No quiero la propiedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está seguro? Es un terreno de buen tamaño, con recursos naturales. Estoy seguro, interrumpí. Quiero venderlo, donarlo, lo que sea, pero no quiero volver ahí. El abogado suspiró, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Está bien, señor Foster. Podemos encargarnos de eso, pero tengo que advertirle, esa cabaña no ha tenido muchos interesados. No me importa. Bien, le enviaré los documentos para que firme. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que el café caliente me salpicó las manos. Durante las siguientes semanas, intenté seguir adelante con mi vida, pero la sensación de haber dejado algo sin resolver me carcomía. No quería la cabaña, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. ¿Qué había en esos bosques? ¿Por qué mi tío decidió quedarse allí, sabiendo que algo lo acechaba? Me obsesioné con encontrar respuestas. Busqué registros de desapariciones en la zona. Encontré algunos casos de excursionistas perdidos en los montes Apalaches, pero nada que explicara lo que vi. También revisé foros en línea, donde la gente compartía historias de encuentros extraños en los bosques. No tardé en dar con un hilo de discusión sobre la zona donde estaba la cabaña de mi tío. Algunos hablaban de luces en la noche, de figuras moviéndose entre los árboles. Otros mencionaban sonidos en la oscuridad,
ruidos que no eran de ningún animal conocido. Pero hubo un comentario en particular que me hizo detenerme. Si encuentras huellas que terminan de golpe, aléjate, no son de este mundo. Lo leí varias veces, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Mi tío no estaba loco. Había algo en esos bosques, y yo apenas había rozado la superficie. Pasaron meses sin que volviera a saber del abogado, hasta que un día recibí un correo electrónico suyo. Señor Foster, lamento informarle que no hemos encontrado comprador para la cabaña. La propiedad sigue a su nombre. Por favor, avísenos si desea proceder con otros arreglos. Me quedé viendo la pantalla por un largo rato. La cabaña seguía siendo mía. Era como si el bosque mismo se negara a dejarme ir. Pensé en ignorarlo, en fingir que nunca recibí el mensaje. Pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a la verdad. Mi tío nunca dejó la cabaña porque algo lo retenía allí. Y si yo no hacía nada, ese mismo destino podía estar esperándome. Me levanté, tomé las llaves de mi camioneta y, sin pensarlo demasiado, comencé a empacar. Si el bosque tenía respuestas, esta vez no iba a huir. Me llamo Samuel Pierce. Tengo 52 años y toda mi vida he cazado. Lo hago por necesidad, no por deporte. Crecí en un pueblo pequeño de Kentucky, al pie de los Apalaches, donde la vida es dura y el invierno no perdona. Cazar significa llenar el estómago, tener pieles para el frío y a veces algo de dinero extra vendiendo carne. He recorrido estos bosques desde que era un niño. Conozco sus senderos, sus ríos, sus cambios de humor. Pero aquel otoño de 2016, los Apalaches me enseñaron que no todo lo que vive entre los árboles es conocido. Todavía no sé cómo contarlo sin sonar como un loco. Tal vez sea suficiente decir que entré en el bosque buscando un venado y salí con la certeza de que hay lugares donde los hombres no deberían poner un pie. Aquella mañana salí antes del amanecer. Llevaba mi rifle, un Winchester Model 70, una mochila con provisiones y mi brújula. Mi plan era subir al valle, seguir el río durante unas millas y esperar a que el venado bajara a beber agua. El aire estaba helado, la tierra húmeda por la llovizna de la noche anterior. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujido de mis botas sobre las hojas secas. Después de unas horas de caminata, encontré huellas frescas. Un macho grande. Lo seguí. El rastro me llevó más adentro del bosque, fuera de los senderos habituales. Pero no me preocupé. Conocía la zona, o al menos eso creía. Alrededor del mediodía, me di cuenta de que algo estaba mal. Las huellas del venado habían desaparecido de golpe, como si el animal simplemente se hubiera desvanecido. Me detuve y miré alrededor. Todo parecía igual, pero algo no encajaba. Los árboles se veían diferentes, más altos, más juntos, como si el bosque hubiera cambiado mientras no miraba. Saqué la brújula. La aguja giraba sin control. El estómago se me encogió. Respiré hondo y decidí regresar sobre mis pasos. Pero después de 20 minutos caminando, no encontré nada familiar. El bosque me había tragado, y yo estaba completamente solo. La luz empezó a cambiar. En los Apalaches, la noche cae rápido. El frío se volvió más intenso, y la idea de pasar la noche a la intemperie no me gustaba nada. Fue entonces cuando la vi. Una cabaña, oculta entre los árboles, vieja, con troncos oscuros y musgo en las paredes. La chimenea estaba intacta, pero no salía humo. No era normal encontrar una cabaña en esa parte del bosque. Esa tierra estaba deshabitada desde hacía décadas. Me acerqué con cautela. No había camino, ni señales de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Pero la puerta estaba entreabierta, y dentro,
La luz de una vela titilaba. No tenía otra opción. Si pasaba la noche afuera, podría congelarme. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Silencio. Empujé con cuidado. El interior olía a madera vieja y humedad. Había una mesa pequeña, una silla, una cama rústica con mantas gruesas. Todo cubierto de polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en mucho tiempo. Pero la vela estaba encendida, y en la mesa había un plato con comida. Comida caliente. Se me heló la sangre. ¿Hola? Llamé. Nadie respondió. Retrocedí, dispuesto a salir de ahí, cuando vi algo que me hizo detenerme. Encima de la mesa, junto al plato, había una libreta, y en la primera página, escrito con una caligrafía temblorosa, solo había una frase: no salgas después del anochecer. Un crujido afuera. Rápido, como si algo grande hubiera pasado entre los árboles. Me giré hacia la ventana. La oscuridad del bosque era casi total, pero entre los troncos alcancé a ver una sombra, alta, inmóvil, observando. Mi respiración se volvió pesada. Cerré la puerta y aseguré la tranca. Mi instinto me gritaba que no debía estar ahí. Pero ¿dónde más podía ir? Volví a la mesa y pasé las páginas de la libreta. Había más escritura, trozos de frases, como si alguien hubiera escrito a toda prisa. No hagas ruido. No enciendas fuego de noche. Si escuchas que te llaman, no respondas. Nunca mires por la ventana después de la medianoche. Un sudor frío me cubrió la espalda. Algo golpeó la pared de la cabaña. No fuerte, pero suficiente para hacerme saltar. Saqué mi rifle y apagué la vela con los dedos. El silencio se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo pasé en la oscuridad, con el rifle apuntando a la puerta. El viento soplaba afuera, pero de vez en cuando escuchaba algo más. Un murmullo, lento, susurrante, demasiado bajo para entenderlo. Y luego, justo afuera de la cabaña, pasos, lentos, pisando hojas secas. Algo rodeaba la cabaña. El miedo me tenía paralizado. Y entonces alguien habló. Mi nombre. Samuel. Mi corazón se detuvo. La voz venía de la ventana, baja, rota, como si alguien hubiera pasado años sin hablar. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, pero la voz que me llamó esa noche era la suya. Me cubrí los oídos y cerré los ojos. No respondí. Los pasos siguieron un rato más. Y después, silencio. No dormí. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, abrí la puerta lentamente. No había huellas. Pero en la mesa, la libreta tenía una nueva anotación. Una que yo no había escrito. Solo decía: te dejamos ir esta vez. Agarré mi rifle y salí de ahí sin mirar atrás. Después de horas caminando, encontré un sendero conocido. 2 días después, volví a la cabaña con otros cazadores. No había nada, ni libreta, ni plato de comida, ni cabaña, solo árboles y tierra. Desde entonces, no he vuelto a cazar en los Apalaches, y nunca salgo después del anochecer. Después de aquella noche, dejé de cazar en los Apalaches. Me quedé en casa durante semanas, con la sensación constante de que algo me había seguido desde el bosque. Las noches eran lo peor. No dormía bien. Me despertaba sintiendo que alguien estaba afuera, parado en mi jardín. Más de una vez me levanté con el rifle en la mano, sudando, con el corazón latiendo en mi garganta. Nunca vi nada, pero lo sentía. Intenté explicárselo a algunos conocidos, gente dura, cazadores y leñadores que habían pasado toda su vida en esos bosques. El bosque juega con la mente, Sam, me dijo un viejo trampero. A veces, cuando te pierdes,
Tu cabeza te hace ver cosas que no están ahí. Pero yo sabía que lo que había visto estaba ahí. Y no quería que lo encontraran. Un mes después, una tarde cualquiera, alguien tocó la puerta de mi casa. Me sobresalté. Nadie me visitaba sin avisar. Fui a la ventana y miré hacia afuera. Era un hombre mayor, alto, con barba canosa. Usaba un viejo abrigo de cazador y un sombrero de fieltro. Algo en él me inquietó. Abrí con cautela. ¿Samuel Pierce?, preguntó con una voz rasposa. Asentí. El hombre miró alrededor antes de hablar. Me dijeron que encontraste la cabaña. Mi estómago se encogió. ¿Quién se lo dijo? No respondió. Solo sacó un cigarro, lo encendió con una cerilla y exhaló el humo lentamente. Hace muchos años, yo también la encontré. El silencio entre nosotros se hizo pesado. ¿Qué es ese lugar?, pregunté finalmente. El hombre bajó la mirada. No es un lugar, dijo. Es una advertencia. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. Solo dejó caer el cigarro, lo apagó con la bota y me miró con seriedad. No vuelvas al bosque solo. Y sin más, se fue. Después de aquello, intenté seguir con mi vida. Pero cada vez que caminaba por el pueblo, sentía miradas, como si algunos supieran lo que había pasado, pero no quisieran hablar de ello. Una noche, después de algunas cervezas en el bar, reuní el valor para preguntarle a Joe Miller, un viejo cazador que había vivido en los Apalaches toda su vida. ¿Alguna vez has oído hablar de una cabaña en el bosque? Joe se quedó en silencio. Después, miró su vaso y lo giró lentamente entre las manos. Mi abuelo decía que hay lugares en el bosque que no fueron hechos para nosotros, murmuró. Lugares que nos dejan entrar solo porque nos quieren ver de cerca. Pero, ¿quién vive ahí? Joe levantó la mirada. Si alguna vez lo ves, ya es demasiado tarde. Esa noche, volví a casa con la piel de gallina. La última vez que tuve una señal de lo que pasó en los Apalaches fue un año después. Una mañana, salí a mi porche y encontré algo en la baranda. Una libreta. La misma libreta que vi en la cabaña. La abrí con las manos temblorosas. Solo había una frase escrita. Te dejamos ir una vez. No vuelvas. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en los Apalaches. No por miedo, sino porque sé que, si regreso, no me dejarán salir otra vez. Me llamo Gabriel, y lo que voy a contarles es algo que apenas entiendo. Ocurrió hace 3 años, cuando era estudiante de biología en una universidad en Carolina del Norte. Mi especialización era ecología y conservación, y como parte de mi tesis, decidí estudiar una especie de salamandra en peligro de extinción en los montes Apalaches. Nunca imaginé que lo que encontraría en esos bosques no sería una especie rara de anfibio, sino algo mucho más inquietante. Los montes Apalaches son antiguos. Sus bosques, espesos y llenos de vida, pueden volverse opresivos cuando uno se adentra demasiado. Yo lo hice solo. Mi investigación requería observar la población de salamandras de los arroyos de alta montaña. La universidad me dio permiso para instalarme en una cabaña abandonada que servía de refugio para científicos y guardabosques. No tenía electricidad, pero sí una chimenea y un pequeño generador para cargar mis equipos. Estaba a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano. Llegué en abril, cuando la nieve ya se había derretido. La primera semana fue tranquila. Caminaba kilómetros cada día, marcando zonas en el mapa y colocando cámaras trampa. Todo parecía normal. Hasta que encontré las huellas. Una mañana, mientras seguía un arroyo, noté algo extraño en el lodo.
Una pisada. No era de un animal, sino de un pie humano descalzo. Se veía reciente. Al principio, pensé que algún senderista se había perdido. Pero la huella no estaba sola. Había muchas. Siguiendo el arroyo, encontré más marcas, algunas borrosas por el agua, otras nítidas. Se dirigían a lo profundo del bosque, a un área donde, según mis mapas, no había senderos. No era algo común. Nadie camina descalzo en estos bosques, donde el terreno está lleno de espinas, piedras filosas y serpientes. Tomé fotos y seguí mi camino, diciéndome que no era nada. Me equivoqué. Esa noche, mientras revisaba mis notas dentro de la cabaña, escuché algo afuera. Un crujido. Como si alguien estuviera pisando las hojas secas cerca de la puerta. Apagué la linterna y esperé en silencio. Mi respiración se volvió pesada. 1 minuto. 2. Nada. Convenciéndome de que era solo mi imaginación, volví al trabajo, pero justo cuando estaba a punto de dormir, escuché otro ruido. Golpes suaves en la pared exterior. No abrí la puerta. Me quedé en la cama con la navaja en la mano, esperando. La noche pasó lenta. Cuando salió el sol, salí con cautela y revisé los alrededores. En la tierra húmeda, a pocos metros de la cabaña, había más huellas, y esta vez estaban más cerca. Decidí buscar respuestas. Tomé mi mochila, mi cámara, y seguí el rastro de huellas al día siguiente. Caminé por horas, alejándome más de lo que era prudente. El bosque se volvió más denso. La luz del sol apenas llegaba al suelo. Entonces lo vi. Una estructura improvisada, oculta entre las rocas. No era una cabaña, ni una tienda de campaña. Era algo más rudimentario, un refugio hecho con ramas, pieles de animales y hojas secas. No estaba abandonado. Cerca había huesos de animales, restos de fogatas recientes y una pila de objetos que parecían recogidos del bosque. Pero lo que me hizo estremecer fue lo que encontré colgado en una rama. Mi gorra, la misma que había perdido días antes. Alguien la había encontrado, y en lugar de dejarla en el suelo o ignorarla, la colgó allí, como si supiera que volvería, como si me estuviera esperando. No me quedé a averiguar quién vivía ahí. Retrocedí con cuidado y caminé lo más rápido que pude de regreso a la cabaña, sintiendo que en cualquier momento algo o alguien me detendría. Esa noche, cerré la puerta con muebles y dormí con la navaja en la mano. Al día siguiente, empaqué todo y regresé al pueblo. No le conté a nadie. Meses después, cuando ya había presentado mi tesis y estaba de vuelta en la ciudad, le mencioné el incidente a un profesor que había trabajado en los Montes Apalaches durante años. No pareció sorprendido. Me miró fijamente y me dijo en voz baja: «Hay cosas en esos bosques de las que es mejor no hablar». Pregunté si se refería a ermitaños, pero negó con la cabeza. Algunos han decidido vivir alejados de la civilización, pero otros nunca formaron parte de ella. No quise seguir preguntando. Nunca volví a esos bosques. Pero a veces, cuando camino por la ciudad y veo a alguien mirándome entre la multitud, no puedo evitar pensar que tal vez nunca estuve solo en los Apalaches. Tal vez todavía me están observando. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.